Ya vamos a hacer un poquito de resumen. Buenos días a los hermanos que están viendo la grabación. Dios les bendiga mucho. Ojalá que estas clases sean de bendición para sus vidas. Junto a mi hermano vamos a estar compartiéndoles la última parte de la enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo. Ya la tercera persona de esta Trinidad, de la Deidad. Y como lo dijimos, ¿verdad? Tercera persona es en realidad por tener un orden. Ya no quiere decir que esto sea de importancia, que por ser la tercera persona es menos Dios que el Señor Jesús o que Dios. No, son la misma persona. Es solamente por un tema de estudio y de orden. ¿Ya? Y cómo ha ido apareciendo también en la Escritura. Es como se le ha dado este orden de la primera, de la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Así que como les digo, vamos a estar compartiendo en esta mañana. Yo les voy a compartir ahora la presentación para que ustedes puedan... Aquí la tengo. Y ahí sí. Y este cosito lo voy a pasar para acá. Y ahora sí. Estoy ordenando un poquito para que los hermanos cuando vean la presentación puedan verla bien. Ya, ahí está. Y el texto, bueno, como siempre les digo, tenemos un texto que la idea es que los hermanos se lo puedan aprender de memoria. Ya, este texto es más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En estos últimos 2 domingos hemos estado viendo un estudio sobre la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Hemos visto algunas características de este Espíritu Santo. Y ahí, como dijimos en un principio, cuando estudiamos a Dios, en este caso al Espíritu Santo, la mejor forma de hacerlo es viendo algunas características que se nos ha presentado, que se nos ha revelado en la Biblia, acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya los domingos pasados estuvimos viendo los atributos divinos. Recuerda, el Espíritu Santo es divino, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto comparte los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Es eterno, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es el que nos da vida, es el que nos regenera. Es la tercera persona de la Trinidad. Ya mentirle es mentirle a Dios. También vimos parte de esta persona, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y dijimos que no tiene cuerpo ni forma, ¿verdad? Porque es espíritu. Ya cuenta con características personales, ya él tiene voluntad propia. Recuerden, cuando él reparte los dones, reparte, dice la Escritura, como él quiere. Ya cada uno dice como él quiere. Tiene sensibilidad, tener ojo con eso, no estar contristando al Espíritu Santo, dice la Escritura, con el que fuimos sellados. También se aira, se enoja, ya sus nombres y sus títulos. También lo vimos, el Espíritu Santo, el Paracletos, ¿verdad? El Espíritu de Dios, Señor, Cristo, Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia y el Espíritu de gloria. Ya todos estos títulos los vimos en las clases pasadas, los estuvimos estudiando. Ya los símbolos del Espíritu Santo, ya dijimos que se presentaba como el viento, en las Escrituras como el agua, el limpia, el que purifica, como el fuego. Ya recuerden, nuestra obra, dice la Escritura, va a ser probada como a fuego. En el fuego se quema todo y prevalece o queda ya lo que es santo, lo que hicimos para el Señor de corazón. Ya también dijimos que se representaba como el aceite, como la paloma. Ya recuerden, la paloma dijimos que es un pajarito, ¿verdad? Un ave bastante delicada, ya que se asusta muy fácilmente. Y de ahí se le hace un poco esta mención por la sensibilidad que tiene el Espíritu Santo. Ya que tenemos que tener cuidado con eso. También vimos la persona del Espíritu Santo cómo obraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la creación. Recuerden que en Génesis, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya venía sobre algunas personas en el Antiguo Testamento para realizar cosas específicas. Cuando se construyó el templo, dice que el Espíritu del Señor venía sobre personas y les daba sabiduría e inteligencia para toda obra, para hacer cosas en bronce, en plata, en oro, ya que servían en la construcción del templo. Ya juzgar también y libertar a su pueblo. Ya venía sobre personas, recuerda Sansón, que el Espíritu del Señor venía sobre él y le daba una fuerza sobrenatural. Sobre Gedeón también lo estuvimos viendo,
ya venía sobre los reyes que juzgaban en ese tiempo, los reyes de Israel, ¿verdad? El Espíritu del Señor venía para darle sabiduría, para poder juzgar a su pueblo. Los profetas también nos dice la Escritura que hablaron por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Ya, el Espíritu también venía sobre los incrédulos. Ya hablamos de Balaam, ya que no era un creyente, ¿verdad? Que no creía en Dios. Le conocía así porque dice que el Señor venía a Balaam y le hablaba. A Nabucodonosor también el Señor dice que le habló y le fue revelada una visión en sueños. Ya el Espíritu Santo también trataba con el pueblo de Israel. Ya estos fueron los puntos que vimos sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a terminar viendo el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida del hombre, ya lo que realmente a nosotros nos preocupa y nos debería importar, ¿verdad? La vida, una vida llena del Espíritu Santo. Ya lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos predican y cuando viene Él a nuestros corazones, ¿verdad? Es convencernos, ¿verdad? Dice que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Esto está en Juan 16 del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos de Pedro, cuando él estaba ahí en el pórtico, ¿verdad?, de Salomón, y él empezó a predicar y empezó a hablarle a la gente que estaba ahí, ¿verdad? Él en realidad nunca les sacó en cara sus pecados, nunca les dijo, ustedes son mentirosos, son asesinos, son ladrones. No, el único pecado que realmente Pedro les dijo que ellos tenían era de que ellos habían rechazado al dador y autor de la vida. Habían rechazado al Señor Jesús. Y si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando predicamos y le hablamos a algún incrédulo, ellos dicen que creen en el Señor, pero la verdad de las cosas es que si creyesen en el Señor, creerían que Él es el camino, el único camino, la verdad y la vida. Entonces, el creer en el Señor implica que lo que dice su palabra la vamos a llevar en práctica en nuestras vidas. Si el Señor nos dice que es pecado adulterar, fornicar, matar, robar, engañar, tenemos que hacerle caso a la palabra del Señor. Entonces yo creo que el pecado más grande que tenemos es de incredulidad, porque no creemos al Señor, no creemos. Mucha gente no cree que el infierno existe, dice, no, yo me voy a morir, el Señor es tan bueno que me voy a ir igual al cielo. El Señor no es un Dios malo, yo no creo en el Dios malo, Dios igual al final nos va a perdonar a todos. Entonces eso es no creer en el Señor, no creer en que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habló del infierno también. Entonces el apóstol Pedro, cuando predicó su primer y su sermón en el pórtico de Salomón, dice que eso fue lo que les dijo, ¿verdad? Que ellos tenían el pecado de incredulidad, que no habían creído al Señor que había venido, al Mesías, y que ellos también lo habían crucificado, ¿ya? ¿Verdad? Después de que el rey romano había decidido dejarlo en libertad, les dice, ustedes igual lo crucificaron. Entonces el pecado de incredulidad es uno de los mayores pecados que tenemos, que tiene la gente, que no cree en el Señor. También, ¿verdad?, dice que nos convence el Espíritu Santo de justicia. Esto habla de la obra redentora. Habla de la obra redentora que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Hechos 2, 36, 38, se lo voy a leer yo. Dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la obra redentora que viene a ser el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ya sobre cada uno de las personas que reciben al Señor como su Salvador. Viene este Espíritu Santo, ¿verdad? Y los transforma. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O las personas que vienen a Cristo, es dar el paso de fe. ¿Verdad? Dice que arrepiéntase, le dice el apóstol Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, tenemos redención en Efesios 1:7, redención por medio de la sangre de Cristo. ¿Ya? Esa redención viene a través de esta obra redentora que hace
el Espíritu Santo en nuestras vidas. De juicio también nos habla, ¿verdad? La cruz, dice, constituyó una demostración de la verdad de que el poder de Satanás sobre la vida de los hombres ya había sido quebrantado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos. El Señor nos ha libertado. Esa libertad, ¿verdad?, que hizo a través de la cruz del Calvario, y por eso el Espíritu Santo también nos convence de eso, del juicio de que ya no somos esclavos de Satanás ni de nuestros pecados. Juan 8:36, hermana Andrea, por favor. Y después mi hermana Karen, Tito 3 del 3 al 7, capítulo 3, versículo 3 y 7. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mi hermana Karen, Tito, capítulo 3 del 3 al 7, por favor. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para Amén. que No, disculpe, sí, el 7. Sí. para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está el 7. Amén, sí, disculpe. Si ve que el Señor nos hizo, a través de Jesucristo, nos hace libres. Ya no estamos esclavos de nuestros pecados. Ya el Señor nos libertó. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él también le hizo juicio a Satanás. En Génesis vemos, cuando el Señor, Dios le habla a la mujer, ¿verdad?, le dice que la serpiente va a venir a herirle en el calcañar, en el talón. Pero dice que en la simiente de la mujer, o sea, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, Él le va a pisar la cabeza. Y ahí va a estar hecho el juicio sobre Satanás. Sigamos un poquito más adelante. Pasamos a ser, ¿verdad?, otra característica del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, es que pasamos a ser morada del Espíritu Santo. ¿Ya? Él viene a morar en nosotros. Recuerda, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en todas las personas. ¿Ya? Como ya vimos, venía sobre algunas personas, hacía cosas específicas, particulares, y después se iba. Pero hoy en día, ¿verdad?, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Vamos a leer Juan 14, ahí vamos a pasar todos estos textos que hay acá. Juan 14, 17, hermana Nancy, por favor. Ahora, amén. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Yo les voy a leer Romanos 8, 9. Miren lo que dice Romanos 8, 9. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Importante, hermanos. Importante. Todos tenemos el Espíritu del Señor. Del primer momento en que usted reciba al Señor como su Salvador personal de su vida, usted pasa a ser morada del Espíritu Santo. Y morada, téngalo eso así bien en cuenta, porque a veces se ha mal enseñado la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y se le dice al hermano que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, y eso no es verdad, hermano. Usted del primer momento en que recibe al Señor en su corazón, viene el Espíritu Santo a morar en usted. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Escuché, hermano Julio. ¿No? Amén. Colosenses 1:27. Amén. Y quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Hermana Jimena, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? No soy vuestro. Hermana Andrea, 2 Timoteo 1, 14. Bien. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Primera de Juan 2, 27. Hermana Karen. Amén. 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Vale, Primera de Juan 3, 24, hermana Nancy. 24. Sí, 3, 24, por favor. Amén. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en vosotros, en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ha dado. Apocalipsis 3, 20. Hermana He Jimena. aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces algunos nos preguntamos o nos podemos confundir, ¿pero quién realmente mora en nosotros? ¿Mora el Espíritu Santo? ¿Mora Jesús? ¿Mora el Padre? Y la verdad de las cosas que, como les decía al principio en la introducción, es el mismo Dios, ya que se manifiesta en tres personas. O sea, si usted tiene, como dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que a mí me recibe, dice, recibe al Padre. Entonces, no nos compliquemos con esto. En realidad tenemos la morada de la plenitud de Dios en nuestros corazones. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso dice Jesucristo que también viene Él a hacer morada en nosotros. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos santifica. Y esto es muy importante y es muy relevante para nuestras vidas. Y también es un motivo de alabar al Señor, de saber que cuando recibimos al Señor no somos perfectos de una manera mágica. Ya no es que el Señor venga y el hermano Julio recibió al Señor y ¡pum!, una varita mágica, y el hermano Julio es una diferente completamente, cambia todo su carácter. No es así, hermanos, ¿verdad? El Señor cuando viene nos transforma, nos hace nuevas criaturas, pero nuestro carácter, ¿verdad?, nuestro viejo hombre, tiene que ir muriendo de a poquitito, y esto es un proceso, es un caminar. Entonces eso también nos da esperanza y nos dice que no es un cambio automático, ¿ya? Es una cosa progresiva. Y el Señor, a través, dice también el apóstol Pedro, de las pruebas, Él también nos va dando, ¿verdad?, nos va dando este crecimiento espiritual. Miren lo que dice 1 Pedro 1, del 6 al 7, hermano Julio. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermana Andrea, Santiago capítulo 1, 2 al 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y nos damos cuenta cómo el Señor, a través de las pruebas, ¿verdad?, dice que es necesario que las pasemos, y que a través de ellas, ¿verdad?, el Señor nos va perfeccionando y nos va corrigiendo y va cambiando nuestros hábitos, la conducta que teníamos antigua de nuestras vidas. Ya también el Espíritu Santo, al morar en nosotros, ¿verdad?, actúa directamente sobre el alma. Ya cuando hablamos sobre el hombre, unas lecciones atrás,
dijimos que el alma, ¿verdad?, era donde residen todas nuestras emociones, donde está nuestro carácter, los que somos enojones, ¿verdad? Todo el carácter reside ¿dónde? En el alma. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar esa parte nuestra, produciendo, ¿verdad?, las virtudes que debemos tener todos como cristianos, ¿ya? Conocidas como el fruto del Espíritu Santo. De ahí yo me equivoqué, le puse los frutos, pero la verdad es que es un solo fruto, ¿ya?, que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Va produciendo estas virtudes que tenemos que tener todos como buenos cristianos. Yo les voy a leer Gálatas 5, del 22 al 23, ahí nos da la lista de, todo el fruto del Espíritu Santo. Recuerda, es un solo fruto, o sea, no podemos decir, no, el Señor en mi vida trabajó la paz, trabajó la fe, trabajó la bondad, pero el Señor sabe que tengo el carácter medio difícil. Entonces esto de la mansedumbre en realidad no va conmigo. Ese fruto en realidad yo no lo tengo muy ejercitado, pero yo tengo los otros. Y como son varios frutos, podemos decir, el Señor sí está trabajando en nosotros. La verdad las cosas es que es un solo fruto, ¿verdad? Y que tiene todas estas características. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mire lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Menciona el fruto y habla todo esto. Ahora, podemos entender que cuando el Señor va trabajando nuestra paz, nuestro gozo, ¿verdad?, nuestro amor, ya el Señor al trabajar el amor en nosotros, automáticamente va trabajando la mansedumbre. Si yo le tengo amor a la hermana Nancy, pero la hermana Nancy realmente me pisa el callo, como decimos en el buen chileno, por el amor que yo le tengo, yo voy a responder de una manera mansa. No sé si me entiende. La benignidad también va, se dan cuenta que van todos estos frutos, ¿verdad? Todas estas características del fruto del Espíritu Santo, van todos ligados. ¿Ya? Y entonces ahí nosotros vamos creciendo como cristianos, ¿verdad? Si usted quiere saber si una persona es realmente cristiana, dice la Escritura que por el fruto, o por los frutos los conoceréis. ¿Ya? No porque habla en lenguas, no porque profetiza, no. Dice que vamos a ser conocidos por los frutos que tengamos. ¿Ya? Y todos tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra vida. ¿Ya? Yo no puedo decir, no, hermanos, que yo el carácter lo tengo así desde chico. Yo este carácter no lo he podido cambiar y exploto con mucha facilidad. Y el Señor me conoce, el Señor sabe que soy así. Y la verdad, las cosas que pasado el tiempo, si yo no veo un cambio, o usted no ve un cambio en ese hermano, es porque el Señor no está trabajando en su vida. Ya tenemos una hermana en la iglesia, que yo cuando la conocí, hablando hace varios años acá, se enojaba por todo, era súper chispita. Entonces ahora, y ya después pasados los años, el Señor ha trabajado en ella. Y ya es diferente. Sigue teniendo el carácter fuerte, pero ya no se enoja con facilidad, y ya se ríe con más frecuencia, las cosas las toma un poco más ligeras. Y yo siempre le digo eso. Y ella me dice, no, si yo sigo igual. No, le digo yo, si yo la conozco hace muchos años y yo sé que el Señor ha trabajado por usted, quizá usted no se da cuenta. Y ahí uno se da cuenta que el Señor, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en nosotros. Y yo creo que a todos nos pasa. Todos tenemos algo que tenemos que cambiar y que el Señor ha ido tratando con el tiempo. Y esto lo hace la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué otra característica o qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando viene? Nos bautiza y nos sella. Juan 20, 22. Hermana Karen, por favor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, ¿verdad? Cuando les envió a los discípulos, ¿verdad?, a predicar, ¿verdad?, sopló sobre ellos y les dice que reciban el Espíritu Santo, que fue con ellos, ¿verdad?, cuando los apóstoles fueron a esta comisión. Pero después dice que el Señor le envió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3, hermana Nancy. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Se dan cuenta? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya judío o griego, aquí no hay acepción de personas. Aquí no podemos decir,
No, es que yo, hermano, soy más espiritual. Ustedes saben que, hermanos, que a mí el Señor me habla de una manera especial, el Espíritu Santo, ¿verdad? Me da las revelaciones en la semana y yo se las comparto. Yo, hermano, hablo en lengua, entonces el Espíritu Santo tiene una relación diferente conmigo. No, la verdad es que somos todos bautizados en un mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos toma a todos y nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, hermanos. Todos podemos y todos somos útiles en la obra del Señor. El Espíritu Santo dice que nos da dones de acuerdo como Él quiere, como su voluntad. Pero no para hacer a algunos mejores que otros ni superiores. ¿Ya? Él reparte porque también entiende cuáles son nuestra forma de ser, nuestro carácter, y de acuerdo yo creo que también a eso, Él nos va dando estos dones. Yo personalmente siempre lo digo, creo que tengo el don de servicio. Yo desde que recibí al Señor en mi corazón, me di cuenta porque ves que había alguna actividad en la iglesia y terminaba y había que mover sillas, ayudar a barrer. Yo me ofrecía al tiro. Y andaba cargando cosas así, ayudando al hermano José, iba a la cocina a ver si podía ayudar a secar losas. Y me di cuenta que era natural y veía a otros hermanos que en realidad no les nacía, que no tenían ese don, que en realidad más que ayudarse como que se andaban corriendo para hacer cosas. Y no los juzgo, sino que simplemente digo que el Señor ha dado ese don en mi corazón. Y doy gracias al Señor por ello, porque bueno, junto con los hermanos, cuando hacemos cosas la pasamos bien, nos reímos harto. Y entonces el Señor, como les vuelvo a repetir, a todos, fuimos bautizados por este mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y también, importante, ¿verdad? Él nos sella. Nos pone un sello, ¿verdad? Cada uno de nosotros, propiedad mía. Esto es mío. Y por eso el Señor dice, cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, dice que le habla a los discípulos y les dice, yo voy a volver y voy a tomar de lo que es mío. ¿Y a qué se refiere con eso? Se va a tomar a él mismo, dice, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya va a llegar cuando el Señor venga en la nube y nos llame, nos va a llamar con esa voz irresistible, y el Espíritu Santo que mora en nosotros va también a subir con nosotros y nos va a llevar. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Cristo. ¿Ya? Esto es mío, es como si usted tuviese algo muy importante, algo que aprecia mucho, lo tiene guardado, ¿verdad? No quiere que nadie se lo toque. A veces hasta cuando salimos, ¿verdad?, a hacer alguna diligencia, llevamos alguna cosa apreciada, no sé, si alguien tiene algo así, lo lleva y lo cuida. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Ya somos propiedad de Él. Ya Él nos cuida, ¿verdad? Somos aprobados por el Señor a través, ¿verdad?, de este sello, ya que el Señor pone en nuestras vidas. Lucas 24, 49. Hermana Jimena, por favor. Y después mi hermano Julio, Efesios 1:13. Nuestra hermana Jimena busca ahí Lucas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Efesios 1:13, hermano Julio. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Amén. Fuimos sellados, ¿verdad? Hay otro pasaje en la Escritura que dice que fuimos sellados con este Espíritu Santo, que son las arras. Ya son las arras. Las arras era algo simbólico que se hacía en la antigüedad en los matrimonios. Ya cuando se celebraban estos matrimonios, el novio regalaba a su novia, le regalaba unas moneditas. Yo estuve leyendo y dice alguna historia o algunas culturas que dice que eran 13 moneditas de plata, eran simbólicas, que le regalaba el esposo a la novia. ¿Para qué? Para demostrarle que ella iba a tener sustento. Las dos eran para el sustento mensual, ya cada uno de los meses del año. Y la monedita número 13 era para que ella hiciera buenas obras. Entonces, y esa era la seguridad que iba a tener ella, de que iba a tener siempre sustento y que el Señor iba a estar con ella. Entonces, por eso también nos habla de que el Espíritu Santo es las arras, ya que Él nos da a nosotros. Ya ese es el regalo, es como decirle, mira, yo te doy estas moneditas, pero tú eres heredera de todas las cosas. Pero esto es como una muestra de seguridad que tú me perteneces. En este caso, el Señor nos dice a nosotros que le pertenecemos como su iglesia. Y nos deja estas arras que son el Espíritu Santo. Entonces hay seguridad de que somos del Señor.
Tenga siempre esa seguridad, hermano, que usted es del Señor. Si el Señor está trabajando con usted, si cuando usted hace algo que no estaba bien y viene el Espíritu Santo y le redarguye, dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, porque tú estás trabajando conmigo. Y cuando el Señor habla en nuestras vidas y nos muestra nuestros pecados, que hicimos algo mal y que tenemos que arrepentirnos, es porque somos hijos de Él, que nos va corrigiendo, ya que nos va hablando a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, a través de nuestras conciencias. Ya no esperemos ya que escuchar una voz audible, ¿ya? Porque muchas veces esperamos eso, Señor, háblame, y queremos que el Señor venga y escuchar una voz de los cielos y hace esto. No, la verdad las cosas que, como siempre lo he dicho, el Espíritu Santo trabaja en nuestras conciencias. Y allí a través de nuestras conciencias nos va hablando de las cosas que tenemos que hacer o las que están malas en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Qué otra característica el que Espíritu Santo, verdad, hace en nuestras vidas? ¿Verdad? Somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahí está el bautismo que predicamos, ¿verdad? En nuestra iglesia, ¿verdad? De esta llenura que tiene que tiene también algunas evidencias como hablar en lenguas, ¿ya? Pero también tiene varias otras evidencias, no solamente hablar en lenguas, que nos da poder para testificar de Cristo. Si pudiésemos hacer una encuesta entre los hermanos y podemos hacer un poquito de memoria cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿ya? Y cuando fuimos, ¿verdad? Hijos del Señor y vino el Espíritu Santo a morir en nosotros, yo creo que a todos nos pasó que lo único que queríamos era compartirle a medio mundo del Señor, ¿verdad? ¿A quién se nos atravesaba en la calle le decíamos, o familiares, le queríamos predicar de Cristo? Y andábamos con ese gozo en el corazón de compartir las cosas del Señor. Y de ahí que el Señor también dice que cuando habla en Apocalipsis, ¿verdad? De que lo que tiene contra nosotros, ¿verdad? Es que a veces hemos dejado ese primer amor. Ese primer amor, si usted ya no tiene o se ha ido, se ha apagado ese deseo de predicar de la palabra del Señor, de testificar de Cristo, ya, es porque estamos dejando el primer amor. Yo creo que es una característica de poder darnos cuenta cuando hemos estado dejando ese primer amor. Ya cuando se nos va ese deseo de testificar de Cristo. Miren lo que pasaba con estos apóstoles, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 1:8. Hermano Jorge, ahora sí. Ya. Hechos ¿Me 1:8. ¿Me escucha? Sí, amén. Muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y Hechos 4:31, hermano Jorge, usted mismo, por favor. Cuando hubieres orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén, ahí están. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ya cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Romanos 15:18-19, hermana Andrea. Antes que lea, hermana Andrea, voy a darle los textos a mis hermanos. Hermana Nancy, Juan 16:8. Mi hermana Karen, Hechos 2:17. Mi hermana Jimena, 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 10. Y mi hermano Julio, Juan 16:13. Y ahora sí, hermana Andrea, Romanos 15:18-19, por favor. Amén. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Evangelizando a los gentiles. Ya venía con poder, ¿verdad? Dice con el poder del Espíritu del Señor. ¿Qué otra cosa ocurre en nuestras vidas? Tenemos mayor sensibilidad al pecado. Y eso yo creo que es importante. Ya, cuando recibimos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Hay cosas que
que antes hacíamos naturalmente o normalmente, y en realidad no nos producía nada, pero cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Este Espíritu Santo, allá hay cosas que nos empiezan a molestar. ¿Ya? Y eso también molesta a la gente, porque la gente dice, ah, que te has puesto tan santito y que ahora te crees como perfecto. Yo antes salía a carretear y cuando entregué mi vida a Cristo ya no lo hice más porque me molestaba el ambiente. Y no era que, y yo le digo a las personas, no es que uno se crea más santo, es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, al ver esos ambientes, ¿verdad?, de pecado, de maldad, se va constrictando y se va sintiendo mal. Y eso produce en nosotros automáticamente esa sensación pues, de que nos sentimos mal. Y es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros también se siente mal, y eso produce en que hay cosas que ya nos molestan. El pecado realmente nos molestan y vamos teniendo esa sensibilidad. Juan 16:8, hermana Nancy. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tendremos nuevas visiones, dice también la Hechos 2:17. ¿Qué lo tiene? Hermana Karen. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. También tenemos las manifestaciones, ¿verdad?, de los diversos dones del Espíritu en nuestras vidas. Hermana Jimena, 1 Corintios 12:4-10. A otro el hacer milagros. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Entonces, ¿verdad? Cuando somos bautizados, tenemos poder para testificar, mayor sensibilidad al pecado. Recuerde, todo esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Él dice que produce el querer como el hacer. ¿Ya? Para que no nos jactemos, para que no digamos, no, yo soy más espiritual. No, todas estas características, ¿verdad?, que vamos teniendo como cristianos, bautizados con este Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ¿verdad?, las produce el mismo Espíritu Santo en nosotros. Tenemos nuevas visiones, se manifiestan los dones también en nuestras vidas, nos da mayor deseo de orar. Ya tenemos que tener este deseo de orar para tener comunión con el Señor. Ya tenemos más amor, importante, ¿verdad? Amor y entendimiento de la palabra del Señor. Juan 16:13, hermano Julio. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Ahí está el entendimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da ese entendimiento de su palabra, ¿ya? Porque hay mucha gente que lee la Escritura y yo cuando a veces converso con personas y dicen, no, si yo he leído la Biblia, me la he leído de tapa a tapa, pero no creen en Dios, porque no, como no van con un corazón dispuesto a conocerle, a conocer al verdadero Dios, ya ese entendimiento y esa luz no viene a sus vidas, ¿ya? Porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, cuando uno va creyendo que el Señor existe, a la palabra del Señor, el Señor le va dando entendimiento. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que en la medida que vamos estudiando las Escrituras, volvimos a leer un pasaje que leíamos hace un tiempo atrás y no lo entendíamos. Y en un cierto día estamos estudiando, en comunión con el Señor, lo leemos y viene una revelación a nuestra vida y dice, oye, si aquí estaba la respuesta, no era tan complicado. Y eso es porque lo hace el Señor, el Espíritu Santo, ya que está morando en nosotros. También el Espíritu Santo, ¿verdad?, como leyó la hermana Jiménez en Corinto, nos ha dotado con algún don espiritual. Ya es una obra completa que hace el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Nos
convence de pecado, ¿verdad? Nos justifica, nos redime, nos da sensibilidad, nos da amor por los demás, y además nos da un regalo. Mire que el Señor cómo nos ama, ya todo lo que hace el Señor por nosotros, además nos da un regalo, ya que son estos dones espirituales. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra, como lee la hermana Jimena, de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Recuerde, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que reparte a todos estos dones, como Él quiere, según su voluntad. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro provecho, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ya repartiendo, como les vuelvo a repetir, a cada uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere. Yo no sé cómo lo hace en el sentido de elegirnos, pero el Señor sabe lo que nos entrega a cada uno. Y eso es lo que va a demandar de nosotros. Si el Señor nos ha dado un don, es porque Él también nos va a dar la capacidad de hacerlo. Nos va a dar la capacidad de realizarlo, nos va a abrir las puertas para que este don, ¿verdad?, pueda ser ejercitado en nuestras vidas. ¿Ya? Yo no sé si alguno me puede compartir, si conoce cuál es el don que el Señor le ha dado. Dejo el micrófono abierto, si alguno me puede compartir alguna experiencia de que cree cuál es el don que el Señor ha dado en sus vidas. Hermana Jimena, hermano Julio, abran sus micrófonos, ayúdennos, porque yo creo que muchos Y el hermanos don se de predicar. preguntan. Amén, ahí hay un don, ¿verdad? El don de compartir la palabra del Señor. Ya, si la hermana Nancy siempre anda a persona que conoce, le predica el Señor, y lo sabemos porque están en los listados de oraciones. Cuando yo me he tomado el trabajo de leer esos listados de peticiones, yo creo que la mitad son de la hermana Nancy, orando por algún alma, ¿verdad?, que no conoce del Señor. Amén. ¿Algún otro don, hermano Julio, hermana Jimena? Porque así ayudamos a nuestro hermano, porque muchos hermanos no saben qué don tienen. O nos preguntan, yo no sé qué don tengo, cómo descubrir mi don. Hay algunos libros que dice, descubra su don espiritual, 5 formas para descubrirlo. Hermana Karen, active su micrófono. Hermano, yo el don que siempre me resalta es de la predicación, de predicar a los hermanos, porque yo creo que que tenemos otro don, las personas van a darse cuenta de algo, porque yo, por ejemplo, no, en eso soy como bien, ¿cómo se llama? No quiero sobrepasar algo en mí, de creerme en algo, no, sino que yo pienso que la predicación es lo primordial en cada uno de nosotros, para poder ayudar a los demás, que ellos puedan conocer al Señor, predicándoles, hablándoles del Señor. Amén. Porque en eso soy como bien renuente, o sea, yo creo que si que algún don puedo tener, las personas se van a dar cuenta. Amén. Hermana Jimena, ¿algún aporte? Hermano Julio. Amén. La verdad es que ahí, si usted lo lee más adelante, va a ver que el Señor dice que podemos anhelar, según nosotros, y como dice ahí, los mejores dones, podemos anhelarlo en nuestro corazón, y la verdad que debemos hacerlo, debemos anhelar que el Señor nos ponga, y son manifestaciones del Señor en momentos oportunos. Amén. El Señor lo hace en los momentos oportunos. La verdad que el Señor, bueno, como dice nuestra hermana Karen, la gloria y la honra es para nuestro Dios. El Señor no usa conforme a su voluntad. Bueno, uno de los dones el cual el Señor me ha usado a mí ha sido el don de profecía. Y la verdad que siempre con temor y temblor, como dice su palabra, reconociendo que la palabra sea conforme a la palabra de Dios, y que sea para exhortación, consolación, edificación. Siempre la profecía trae estas 3 cosas incluidas, amén. Y la verdad que, bueno, le doy toda la gloria al Señor. El Señor ha puesto, y siempre digo, Señor, confirma esta palabra, sobre todo cuando es para alguna persona en especial.
y yo sé que el Señor la confirma. Siempre el Señor va a confirmar la palabra, y eso también usted debe tenerlo en claro. Amén, que el Señor confirma la palabra, que todo lo que estamos aquí hablando, que está enseñando el Señor a nuestras vidas, Él la confirma en nuestras vidas. Así que debemos anhelarlo, pues estamos anhelando que Dios ponga don de sanidad, de milagro en nuestra iglesia, y debemos anhelarlo. Debemos seguir buscando el rostro del Señor, porque en la búsqueda del Señor, el Señor va a ir manifestándose, porque estos dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Es para el beneficio de todos nuestros hermanos en la fe. Amén. Es para este beneficio, por eso es importante la unidad, por eso es importante la oración, el estudio de la palabra, y por eso es importante estar trabajando en la obra del Señor. Amén. A través, como decían ustedes, hermanas, que es tan importante la predicación de la palabra, la enseñanza, todo esto, todo lo que el Señor hace en nuestra vida y nos prepara conforme a su voluntad, el Señor nos da las armas para poder trabajar en su obra. Así que la gloria y la honra para el Señor. Amén. Importante también saber que no porque alguien pueda tener, por ejemplo, vamos a poner un don bien llamativo como el don de sanidad, el Señor no pueda obrar en sus vidas, o no pueda obrar en algún hermano que quizás no tenga ese don. Tenemos que entender que el Señor hace como Él quiere, y van a haber momentos en que uno va a tener que orar por un enfermo y tiene que orar con fe. No puedo yo estar llamando al hermano que tiene el don. Espérese, antes de que oremos vamos a llamar al hermano Juan, por decirle algo, que tiene el don de sanidad para que él ore por usted. No, si usted está en una situación y necesita orar por un enfermo, ore porque el Señor lo va a respaldar. ¿Ya? Yo creo que el tema de los dones, ¿verdad? El Señor va poniendo en nuestros corazones. Va poniendo en nuestros corazones ese anhelo. ¿Ya? Hay hermanos que les gusta visitar a los enfermos. ¿Ya? Y yo creo que está bien que ellos anhelen el don de sanidad. Si se van a estar yendo a los hospitales y visitan enfermos constantemente, yo creo que es bueno que ellos oren, y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que uno le pida lo que más o menos uno siente en el corazón, porque es importante que el Señor a través de esa persona obre sanidades también en el lugar donde él va, que en este caso serían los hospitales. ¿Ya? Pero importante, hermano, es que cuando usted, y como decía la hermana Jimena, ¿verdad? Estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Es para eso, para edificar el cuerpo de Cristo. Si usted, estamos en una reunión en la iglesia, bueno, ahora no nos podemos juntar, pero cuando lo volvamos a hacer o cuando lo hemos hecho, y pasa un hermano porque necesita que oren por sanidad, por ejemplo, y usted siente en su corazón, porque siempre el pastor pregunta, oye, ¿alguien puede venir a orar por este enfermo? Si usted siente en su corazón, el Señor pone eso de ir y orar, vaya y hágalo. Pero tiene que ir con fe. No puede ir caminando y pensando, ay, que a lo mejor el Señor no lo va a sanar, ¿no? Y ahí mejor devuélvase y no ore. ¿Ya? Si usted siente en su corazón ese... yo siempre lo digo, ¿ya? Yo nunca he escuchado una voz audible del Señor, pero sí siento cosas en mi corazón y las hago. Cuando usted sienta eso de ir y orar por alguien, por sanidad, vaya y ore. Y el Señor lo va a empezar a usar, y quizás ese es su don. ¿Ya? O alguna palabra, ¿verdad? Como dice la Jimena, de profecía. Un tiempo atrás con mi esposa estábamos pasando momentos difíciles, no como matrimonio, sino con unos familiares de nosotros. Y igual nos afectan, sabemos que las cosas de nuestros familiares nos afectan, y estábamos orando y andábamos cabizbajos. Y un día domingo, cuando fuimos a la escuela dominical, se acercó una hermana que no tenía idea, ya nosotros no somos de contar nuestras cosas de las casas, y se me acercó y me dijo, hermano Rodrigo, he estado orando por usted, porque el Señor me ha mostrado y me ha dicho que van a salir bien con su esposa de esto. Así que tenga confianza y que van a salir bien. Que el Señor ya me lo dijo. Así tal cual. No me dijo nada más, no me dio detalles porque ya no sabía nuestro problema. Y esas son palabras, ¿verdad?, que el Señor da. Y ahí nos podemos dar cuenta que son palabras del Señor, porque después ya del tiempo este problema se solucionó, salió para la gloria del Señor todo bien. Y son palabras que nos alientan. La profecía no es para que uno sepa el futuro, ¿ya? Porque muchas veces asociamos la profecía con el conocimiento del futuro, y eso no es así. ¿Ya? Las profecías son para que cuando eso se cumpla, uno diga, era del Señor. En el caso mío, me trajo tranquilidad, me trajo paz, y se cumplió, y yo dije, gloria a Dios, y lo que la hermana me entregó era del Señor. Sigamos para que alcancemos a terminar. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo, ¿verdad?, a otros. Los dones que tenemos no son para guardarlos, no son para quedarnos en la casa. La persona que me dice, o el hermano que me dice, no, hermano Rodrigo, yo no necesito ir a la iglesia. Si yo en mi casa leo la escritura, tengo todo el día prendida la radio armonía, oro, canto alabanza, no necesito ir a la iglesia. El Señor me bendice en mi casa. Y la verdad de las cosas es que para ministrar los dones que el Señor nos da, tenemos que congregarnos. No hay otra forma. No hay otra forma que el Señor nos use. Y si esa hermana ese día no hubiese ido a la iglesia, no hubiese podido entregar esa palabra de consuelo. Entonces tenemos que congregarnos, tenemos que estar unánimes para que el Señor también manifieste sus dones en medio de la congregación. Esa es la única forma, hermanos. Si nos quedamos en las casas encerrados, pensando que no necesitamos ya de la palabra, porque yo ya la aprendí toda, ya no necesito que nadie me enseñe, ya estamos mal. ¿Ya? Entonces, recuérdense, los dones son para administrarlos a otros, y en este caso a nuestros hermanos primeramente. ¿Ya? Esto no quiere decir que si usted tiene algún don, ¿verdad?, de la hermana Nancy, de predicar, tenemos que predicarle a personas que no son cristianas. Y también podemos orar, el que tiene el don de sanidad, orar por personas que no son cristianas, porque a través de esa sanidad el Señor también va a alcanzar esa vida. Y para ir terminando, ¿verdad?, descubre, dice, desarrolle y dedique su don. ¿Ya? Descubre, si usted no tiene muy claro qué don tiene, pídale al Señor, ora al Señor. Ora al Señor. En estos tiempos que estamos pasando mal, el Señor también va a manifestar sus dones en medio nuestro. Una palabra de consuelo, poder estar orando por personas que necesiten de nosotros, ¿verdad? Bueno, este estudio de los dones, ¿verdad? Un estudio mucho más largo, yo se los dejo ahí mencionados para que usted más o menos los pueda leer. Ya el de palabra de sabiduría, ¿verdad? Le puse yo, es utilizar el conocimiento que se tiene de una forma sabia y sobrenatural, ¿verdad? ¿Recuerdan el de Salomón? Cuando fueron estas dos mujeres, ¿verdad?, que se le había muerto un hijo. ¿Qué dijo Salomón? Tráiganme al bebé, lo voy a partir, le doy uno para cada lado. ¿Ya? Y la mamá dijo, no, la mamá de verdad le dijo, no hagan eso, prefiero que lo tenga ella. Ya, ¿verdad? Es una palabra, ¿verdad?, de sabiduría. Ya, esto es sobrenatural. Palabra de ciencia o de conocimiento. Ya, Dios hace saber algo que yo no había forma que lo supiese. Ya, al menos que el Señor me lo muestre. Ya, como el apóstol, ¿verdad?, Pedro, cuando fueron a Ananías y Zafira y dijeron que habían vendido la heredad en tanto, y el apóstol Pedro le dijo, no, ¿por qué están mintiendo si no fue así? Esa es una palabra de sabiduría. Ya, nuestro pastor Leal siempre, ¿verdad?, nos cuenta cuando una vez se juntó en la calle con el esposo de una hermana que estaba en adulterio, y el pastor no tenía idea porque nadie le había contado, y conversando con el esposo de esta hermana, le dice, deja de adulterar, le dice. Y el pastor nadie le había contado. Y también fue una palabra, ¿verdad?, de conocimiento que el Señor le dio, de cosas que él no tenía cómo saberlas. ¿Ya? Un don de fe también, ¿verdad? No es esta fe que viene a nuestras vidas cuando damos el paso, como valga la redundancia, el paso de fe para entregar nuestra vida a Cristo. Ya opera de una forma especial, y ahí de una forma sobrenatural. Entendemos también que todos estos dones se entremezclan un poquito, ¿verdad? Ya, tratamos de separarlos se separan por motivos de estudio, pero la verdad de las cosas es que el de fe, por ejemplo, también puede venir de la mano del de sanidad. Ya, el de fe, cuando Pedro y Juan le dicen al cojo, no tenemos ni plata ni oro, en el nombre del Señor, levántate y anda, es también una palabra de fe, porque hay que tener fe para decirle eso a un cojo. Yo no creo que nadie, a un paralítico, ¿verdad?, que esté viendo limón ahí en Valparaíso, en Viña, yo voy a hacer eso, y hay que tener esa fe, ¿verdad?, para hacerlo. Ya, yo creo que no todos lo podríamos hacer. Ya, son dones de sanidad, ya lo tenemos claro, ¿verdad?, sanar enfermos. Hacer milagros es diferente al don de sanidad. Ya, el de milagros son actos sobrenaturales. Ya, no sé, para hacer crecer una mano, hacer crecer un pie. Ya, el de sanidad es sanar enfermos. De alguna enfermedad que no sea de este tipo, ¿verdad? No sé, puede hacer crecer deditos, cosas. ¿Ya se entiende, verdad, más o menos la diferencia entre el de sanidad y el de milagros? Ya cuando Jesús detuvo el mar, ya el viento, esos son dones de hacer milagros, ¿verdad? El don de milagros. ¿Qué otro don tenemos? El don de profecía, ya, para dar un mensaje, ya, de revelación directa de Dios. Ya, como le vuelvo a repetir, no significa primordialmente el predecir el futuro. Ese no es la misión ni no es la función de la profecía.
¿ya? Sino que es estar proclamando la voluntad de Dios, ¿ya? Y esto es importante, ya todas las profecías, como también nos compartía la Jimena, ¿verdad? Son para edificación, exhortación y para consolación. Nunca para llevar al hermano que tenga miedo. Ya no sé si alguien se acuerda, hace unos meses atrás, cuando todavía nos congregábamos, llegó un audio de un hermano de Argentina, que decía que él había tenido un sueño, que el mar se iba a salir y que veía todos los cerros tapados en agua. Que Ah, juntaran agua, juntaran comida. Y estaban todos los hermanos juntando agua y juntando comida y nerviosos y asustados. Y yo entre mí decía, pero definitivamente esto no puede ser del Señor, porque ni edifica al hermano, ni lo consuela, ni lo exhorta. Fue todo lo contrario. Lo dejó nervioso, algunos no fueron a la escuela dominical ese día porque estaban nerviosos, juntando agua, comprando comida. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Las palabras de Juan, profecía deben tener estas tres características. Nos edifican, nos exhortan y nos consuelan. Entonces, cuando usted reciba algo, y ya andan circulando estos videos de últimos tiempos, de que Trump no sé cuánto, y que se están cumpliendo. No, la verdad de las cosas es que los tiempos del Señor son del Señor. Ya nosotros nos preocupamos de estar bien con el Señor, de estudiar su palabra, de predicar su palabra, y cuando venga una palabra o una profecía en nuestras vidas de algún hermano, examínela. Si lo está edificando, si lo está exhortando y lo está consolando, gloria a Dios, es del Señor. Ya yo creo que tenemos harto ejemplo que hemos recibido palabras y no se han cumplido, ¿verdad? Y hemos dicho, pero Señor, si tú me dijiste, y la verdad las cosas que no era del Señor. Discernimiento de espíritu, ¿verdad? Saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ya? Cuando yo era más joven en la iglesia había una hermana que tenía este don. Y llegó una persona nueva a predicar y después ella nos comentaba que había sentido que lo que él estaba diciendo no era el Señor. Y después en realidad escudriñándolo, la verdad las cosas que no tenía mucho de bíblico lo que él predicaba. Y esta hermana tenía ese discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lenguas, ya pueden ser lenguas humanas, ya como también lenguas desconocidas, dice Angelical, el apóstol Pablo. Las lenguas humanas, ¿verdad? Que se vieron ahí en Hechos 2, 4, 6, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que había lenguas como de fuego. Las demás personas que hablaban otro idioma, escuchando esto, decían, ellos están glorificando al Señor en mi lengua nativa, en mi lengua natal, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces son lenguas diferentes que uno no sabe por qué las dice. Ya en nuestra iglesia también había un hermano que se sentaba adelante hace muchos años atrás, yo me acuerdo que era chico, y que movía la mano, tenía un movimiento de mano, y que el pastor los miraba y decía, estará agarrando para el deseo. Y vino otro pastor de otro, no me acuerdo de qué país, no sé si la Jimena se acuerda, y cuando lo vio haciendo eso, dijo, oye, eso significa en mi país, gloria, alabado sea el Señor. Ya era como un gesto, era como no me acuerdo como que dijo este hermano que llegó de afuera, dijo, él está alabando al Señor, como en ese idioma corporal, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces son diversos géneros de lengua. Ya el Espíritu también se comunica directamente con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, cómo hemos de pedir, como nos conviene. ¿Ya? Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estos gemidos indecibles si bien es cierto, pueden ser las lenguas, ¿verdad? Cuando escuchamos hermanos hablar en lenguas, que es un idioma que no entendemos, pero también son gemidos, ¿verdad? Cuando estamos muy necesitados y no nos salen las palabras y solamente lloramos en la presencia del Señor. Tenga la seguridad que el Espíritu del Señor está también intercediendo por usted, con esos gemidos que no se entienden y que no sabemos lo que significan. Interpretación de lenguas también. Ya el Espíritu Santo nos faculta para comprender, ¿ya? Y para comunicar lo que algún hermano está hablando en lenguas. Cuando usted a veces estamos en la congregación y un hermano escucha hablar en lenguas, y él sabe lo que le está diciendo, sin conocer el idioma, por supuesto. O sea, un hermano que está hablando en lengua, en un idioma, no sé, en alemán, por ejemplo, y alguien que sabe alemán, obviamente que va a entender. Estamos hablando de que una interpretación de lengua, de una lengua que yo no conozco, y cuando escucho al hermano hablar, sé lo que le está diciendo. ¿Ya? Y usted ahí también tiene la autoridad del Señor, ¿verdad?, de poder interpretarla. ¿Ya? Siempre teniendo el concepto de la edificación, de la exhortación y de la consolación. ¿Ya? Porque a veces escuchamos algo y interpretamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿ya? O a nuestra conveniencia. Ya, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta.
Este material lo voy a subir yo a los grupos, ¿verdad? De la escuela, de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Y a los hermanos de la clase, para que lo tengan. Ya no sé si algún hermano tiene alguna una duda, alguna pregunta, si quiere comentar algo, porque ya estamos por finalizar. Ya, pues ya va a empezar nuestro culto de día domingo. Amén, ahora sus micrófonos, hermanos, para que si no tienen ninguna pregunta o algo que nos quieran compartir, ya para que vayamos terminando. Hermana Andrea, por favor. Yo quiero acotar algo, no sé si a modo de reflexión o de consulta. Pasa mucho en las iglesias pentecostales, pues yo soy nacida y criada en iglesias pentecostales, de que si en un servicio, en una reunión, no hay manifestaciones del Espíritu Santo, se dice mucho que el Espíritu Santo no está en la iglesia. Entonces no sé si es porque no se entiende bien la palabra o lo toman de otra manera. Dicen, el Espíritu Santo se ha ido, el Espíritu Santo no está. No sé si a ustedes les ha pasado también algo así. Sí, lo que pasa es que tenemos ese concepto de la evidencia del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, esa es la evidencia. Danza, se habla mucho Sí, de la todo danza. eso, pero la verdad de las cosas que, como lo estudiamos en este curso, en estas clases, el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro, por O sea, eso. si alguien me dice el Espíritu Santo no está acá, yo le digo, entonces tú no tienes al Espíritu Santo. ¿Ya? Porque donde nosotros vayamos, ya es un lugar santo, porque estamos nosotros y por ende está el Espíritu Santo en ese lugar. No sé si me entienden, hermano, que por respeto a la iglesia, no fuma en la iglesia, pero está fumando afuera. Déjeme decirle que es mejor que fume en un lugar exterior, que esté contaminando su interior, que es el Espíritu Santo que está en él. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender que, yo siempre lo digo en relación a las congregaciones, el Señor tiene, yo creo que en esta vida el Señor ha dejado congregaciones para todos los gustos. Hay hermanos que les gustan solamente los himnos, así como bien ordenaditos. Está la iglesia bautista, que son como bien cuadraditos en ese sentido. Ya no hablan en lengua. Están los hermanos que les gusta y les atrae más el tema de las danzas. Y está la iglesia pentecostal, para que él vaya ahí y se sienta cómodo. Y está nuestra iglesia Asamblea de Dios, que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, en hablar en lengua, que no estamos en contra de las danzas, ya porque se cree que nosotros no estamos en contra de las danzas. Ya el rey David dice que, verdad, lleno del Espíritu Santo, danzaba cuando él iba, y hasta casi desnudo, dice la palabra, pues avergonzó a su mujer. Lo creemos, pero también creemos en un Dios de orden. Entonces, cuando usted produce todo ese desorden, entre comillas, en una congregación y entra, como dice el apóstol Pablo, un hermano que es incrédulo, ¿qué va a decir? Estos están todos locos, aquí no se entiende nada, y se va a ir. Entonces, en virtud a eso, en la congregación de nosotros, de verdad, Asamblea Blanca 1180 y generalmente la Asamblea, tenemos este sistema de orden, bien entendido. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestras reuniones de oración, que son, entre comillas, privadas, ya que solamente somos hermanos de la iglesia, se tiene que manifestar, si usted quiere hablar en lengua, hágalo, hay libertad. Porque entendemos que estamos todos hermanos y vamos a entender. ¿Ya? Pero cuando es una reunión abierta, donde entran hermanos que van pasando por la calle, tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese cuidado. Yo, un tiempo atrás, vi, cuando todavía nos congregábamos, un hermano nuevo que llegó y que se sentó delante mío. Y detrás mío, o adelante, no me acuerdo dónde, había una hermana hablando en lengua muy fuerte. Y esta persona nueva, porque era llamativo, hablaba muy fuerte, lo único que hacía todo el rato que se estuvo orando fue mirar a esta hermana como hablaba en lengua. Cuento corto, no lo vi más. Entonces, ¿se dan cuenta que se producen ese tipo de cosas? ¿Ya? Entonces, no asociemos el Espíritu Santo con el desorden, con el griterío. No asocie eso. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Si el pastor está dando el sermón adelante y se va a levantar un hermano en medio del sermón a interrumpir, eso quiere decir que el Señor mismo se está interrumpiendo. ¿Se da cuenta, no, que no cuadra mucho? El Señor no se va a interrumpir él mismo, si Él está hablando a través de su siervo, del pastor, no se va a interrumpir con otro hermano que esté ahí. ¿Ya?
Entonces tenemos que tener ojo con eso. Entonces algunos dicen, no apague al espíritu, déjame porque el espíritu está hablando a la iglesia y yo necesito decir esto. No, le digo yo, si el Señor es un Dios de orden, hay tiempo para todo. Otra hermana en la clase Éxodo 1 llegó un día en la mañana, se acercó a mí y me dijo que quería dar una palabra que el Señor le había mostrado en la noche, orando. Que quería cantar una alabanza que el Señor le había dicho a ella, que quería que nosotros como clase Éxodo 1 cantáramos toda la mañana y leyéramos un pasaje. Yo le dije que le iba a dar unos minutos al final de la clase, porque ella quería al principio, al final de la clase, para que ella leyera, porque era una palabra que ella quería leer, no un problema, dije yo, y una alabanza. Y si tenemos tiempo, pues ya le pongo la canción ahí, estábamos con la tele ya. Pero al final le dije yo, porque tenemos un orden. Yo le dije, a mí, yo tengo arriba a la directora está el pastor, y a mí lo que me dicen que de 10:30 a 11:45 tengo que hacer la clase. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, yo no puedo pasar sobre lo que el Señor ya tiene preestablecido. En ese lapso di la clase yo, y después la hermana al final leyó su palabra y que alabáramos al Señor. Le dije, hermana, tenemos de 11:45 para las 12 hasta las 12:20, 12:15, un tiempo de alabanza, donde vamos a estar todos como cuerpo de Cristo, como iglesia, alabando al Señor. ¿Por qué lo vamos a hacer acá? Ahora, hay veces que el Señor nos muestra cosas a nosotros para hacer, y nosotros con todo el fervor que nos conlleva eso, queremos que todos lo hagan. Y la verdad, las cosas que son cosas que el Señor nos muestra a nosotros nomás, que tenemos que hacer nosotros, y nosotros hagámoslo en nuestro lugar íntimo, alabemos al Señor, y si queremos alabar con todo el cuerpo de Cristo y la iglesia local que está donde estamos, vamos a los cultos de alabanza y de adoración. Yo le dije, tenemos el culto en la mañana, media hora, tenemos 1 hora en la tarde, le dije yo, donde alabamos al Señor, puede cantar, y nos gozamos todos como iglesia. Entonces tenemos que entender que servimos a un Dios de orden. Un Dios de orden. Ahora, por eso les digo, como dice el dicho, hay gustos para todos. Si hay hermanos que se han criado en ese ambiente o en ese tipo de iglesia, que yo lo vuelvo a repetir, ya no tengo nada en contra de eso. Yo no tengo nada en contra de las iglesias pentecostales. Yo he ido a iglesias pentecostales cuando me ha tocado viaje y no tengo dónde congregarme, a veces voy cuando se podía. Y lo hacía y alababa al Señor y me gozaba igual en el Señor. Ya no iba con esa visión de crítica de decir, estos son desordenados. No, porque es como ellos alaban al Señor. Si uno va, por ejemplo, a otros países que, no sé, por los cubanos, por ejemplo, puertorriqueños tienen otro sistema de alabar al Señor. ¿No? Ellos tocan sus cositas y hasta se mueven un poquito. Y uno podría decir, no, este está bailando, pero en realidad es una cosa cultural también. Entonces tampoco los condenemos ni los critiquemos. Simplemente dejar esto como último, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y la evidencia, le vuelvo a repetir, la evidencia que usted tiene el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. ¿Ya? No es una evidencia externa. ¿Ya? Porque después, ya de otra parte que el apóstol Pablo dice, si hablar en otras lenguas, si hicieren, pero no tiene amor, viene a ser, ¿verdad? Como címbalo que retiñe. O sea, es como tomar una tapa de una olla y empezar a pegarle. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? La evidencia de estar hablando en lenguas angelicales, espirituales, pero si usted no tiene amor y no tiene el fruto del Espíritu, dice que para el Señor no es nada. ¿Amén? ¿Está claro? Hermana Jimena, ¿quiere hacer algún aporte de unos minutitos? Solamente recalcar, hermanos, que todo lo que podamos nosotros recibir, la palabra, algún mensaje, todo debe estar conforme a la palabra de Dios. O sea, usted tiene que confirmarlo en la palabra. O sea, si tiene, no sé, pues alguien viene con una profecía, vaya a la palabra, porque Dios nunca va a contradecir su palabra, nunca la va a contradecir. Entonces es importante que todo es conforme a la palabra del Señor, y lo que se está cumpliendo es lo que el Señor dejó estipulado en su palabra. Y algo quiero resaltar, lo que dijo el hermano Rodrigo, de que las cosas del Señor deben ser en orden. Pablo tuvo que poner orden en alguna iglesia porque había mucho desorden, y es importante que las cosas del Señor son en orden, y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en nuestras vidas, y pone en nosotros cuando las cosas no son de Dios. Entonces es importante eso, que las cosas del Señor siempre van a edificar, siempre va a ser en el cuerpo de Cristo, siempre va a ser conforme a la palabra que el Señor nos dejó. Por eso es importante el estudio, la lectura de la palabra, la oración, la búsqueda del Señor. Sí, yo quiero aclarar de que las danzas no son del Espíritu. Las danzas es un motivo de gozo, solamente. O sea, yo me gozo y puedo danzar,
pero también debo hacerlo en orden. Las lenguas, los dones, todo eso son del Espíritu Santo, pero la danza es una expresión de gozo nuestro, por eso debe ser también en orden. En orden, yo la verdad que hay cosas de las cuales nosotros debemos pedir al Señor sabiduría y pedir al Señor que también sea obrando, porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Así como dijo nuestro hermano Rodrigo, Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. En usted, en mí, en cada uno de nosotros, el Señor está formando ese carácter. Entonces es importante de que Dios también nos está dando a través de su Santo Espíritu todo lo que necesitamos para la obra que el Señor nos llamó, porque cada uno de nosotros el Señor nos mandó a cumplir una tarea, sea enseñando, predicando, sea visitando a los enfermos, sea ayudando a los hermanos, sea sirviendo en la iglesia. Yo creo que una de las cosas muy importantes es el servicio. El servicio creo que es uno de los dones que todos debemos tener, el servir, a veces el hacer una llamada telefónica a algunos de nuestros hermanos que no los vemos, el orar con ellos, el demostrar, como dice nuestro hermano, porque la palabra también lo dice, y eso es lo que estamos confirmando, que la palabra lo dice, el amor de Dios en nuestras vidas, y ese amor debemos demostrarlo en nuestra preocupación, en nuestro deseo de poder ayudar, en la medida que podamos entregar, a lo mejor también hasta algo material. Amén, dice que no tan solo debemos estar orando, sino que debe también haber una obra en nosotros, que si vemos a alguien con necesidad, poder, conforme a nuestros recursos, ayudarlo. Amén, porque yo creo que todo, como hablamos al principio con el hermano Julio y nuestra hermana Karen, hemos pasado momentos difíciles en los cuales el Señor nos enseñó, y nos sigue enseñando, y nos va a seguir enseñando hasta que estemos en su presencia, a ser buenos administradores de lo que el Señor nos dio. Hermanos, que el Señor nos bendiga, ha sido un gusto y un gozo de poder reunirnos una vez más, de ver sus rostros, que el Señor sea fortaleciéndolos, sea confirmando esta palabra en sus vidas, y sigan buscando del Señor, sigan afirmando, porque el Señor afirma, dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y en qué podemos perseverar? En la palabra. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Un gozo de poder compartir este momento. Es un día grato, es un día domingo, es un día de bendición. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Sí, y cuando los hermanos preguntan y comentan, como que se siente más escuela dominical. ¿Ya? Me gusta mucho dar la clase en monólogo, que todos participen, y por eso quiero que los hermanos entren también, porque se siente como más escuela dominical. No sé si te das cuenta, uno va compartiendo cosas, experiencias, los hermanos preguntan. Y esa es la idea, porque también hay hermanos que a lo mejor no se pueden conectar, pero sí pueden ver el video. Y estos momentos también les sirven, porque las mismas dudas que a lo mejor tiene mi hermana Andrea, o la hermana Jimena, que aclaró, ¿verdad?, el tema de las danzas, las tienen los hermanos. Y para que no se queden con eso, también es bueno preguntarlo, a pesar de que sea algo que sea redundante. Ya vamos a dejar hasta acá, para que no nos pille el pastor Rubén con la prédica. Hermana Karen, por favor, ¿nos puede despedir usted en oración? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, continuamos delante de su presencia en esta mañana, Señor, para alabarle, glorificarle, Señor, exaltarle, Señor, reconociendo su autoridad en nuestras vidas, Señor. Le bendecimos, Señor. También le agradecemos, Señor, por haber recibido tu palabra, Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Gracias por los maestros, Señor, por el hermano Rodrigo, la hermana Jimena, Señor. Que sea usted, Señor, con ellos, bendiciéndole, ayudándole, Señor, en su caminar. Gracias por haber recibido de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por habernos incentivado al estar acá, Señor, reunido con nuestros hermanos, Señor. Sí, Señor, Gracias amén. por todas las cosas, Señor, que tú nos das, Señor, por la provisión, el abrigo, Amén. todas las cosas, Señor. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Despídanse, por favor, para que todos los hermanos lo vean. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Chao, hermano Jorge, hermana Olga. Una buena semana. Bendiciones. Bendiciones, Dios le guarde. Chao, chao. Amén. Amén. Saludos a la familia. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Chao. hermanos.